Gracias, bendito Señor, por esta mañana. Gracias porque hemos tenido el tiempo para recordar tu sacrificio, para recordarte como Cordero, Señor. Y te agradecemos la obra que tú hiciste en nosotros, la obra transformadora a través de la cruz y a través del Espíritu Santo. Señor, ahora ponemos en tus manos tu palabra. Ponemos en tus manos para que tú nos hables a través de ella. Señor, que nos puedas mostrar quién eres tú. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ir a Mateo capítulo 3, verso 13 en adelante. Mateo capítulo 3, versos 13 en adelante. Es un texto que lo conocemos muy bien. Es un texto que muy probablemente desde niños ya lo han escuchado los que llevan viniendo, los que se llevan congregando desde pequeñitos. Es un texto que se usa mucho en la escuela dominical, que se enseña mucho. Y seguro también que lo hemos escuchado en otras ocasiones. Pero me gustaría compartirles sobre este texto y algunas cosas, algunos detalles que nos muestran y nos presentan quién es verdaderamente Jesús. Mateo capítulo 3, verso 13 en adelante comienza diciendo: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: Si eres Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: A sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en pie. Jesús le dijo: Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró a todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron los ángeles y le servían. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir:
arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El texto que vamos a ver en profundidad es Mateo capítulo 4, versos del 1 al 11. Pero he leído los pasajes anteriores, los versículos anteriores y los posteriores, porque están íntimamente relacionados con el texto en cuestión, con Mateo, capítulo 4, con la tentación. Hoy día se cuestiona acerca de Jesús. Tenemos algunos que cuestionan principalmente su divinidad, consideran a Jesús como alguien bueno, como un maestro. La verdad, nadie cuestiona la historicidad de Jesús, es decir, que Jesús existiera. Ningún loco lo haría. Hasta los ateos y agnósticos, la cuestión de que si Jesús existió o no existió es un tema que no se entra a discutir. No se entra a discutir porque hay mucha evidencia de que Jesús sí existió, sí vivió. Lo que cuestionamos en la sociedad hoy día es si realmente Jesús es el Hijo de Dios, la divinidad de Jesús. Jesús que existió, sí, es lo que en teología muchos llaman el Jesús histórico. No, Jesús sí existió. Pero Mateo se está preocupando en presentar al Jesús divino, al Jesús como Hijo de Dios. Ya lo hace desde el principio, desde la genealogía. Él presenta a ese Jesús hombre y luego presenta, seguido con el nacimiento, a Jesús Dios, a Jesús como Hijo de Dios. Y si se dan cuenta, Mateo capítulo 3, verso 13 y Mateo del 13 en adelante, vuelve a insistirnos acerca de la deidad de Jesús. Es un tema fundamental no solamente para los judíos, pues los judíos cuestionaban la deidad de Jesús. Ellos consideraban que afirmar que era Hijo de Dios era blasfemia, sino que es un tema que también trasciende no solamente fuera del mundo de los judíos, sino también en aquella época en el mundo de los romanos, en el mundo de los griegos, y hoy día también es un tema que trasciende. ¿Realmente Jesús es el Hijo de Dios? Porque si Jesús no es el Hijo de Dios, el problema es que su ministerio no sirve para nada. Su muerte en la cruz no sirvió para nada. Así que Jesús, Dios, o Mateo, Dios a través de Mateo, trata de presentarnos y de evidenciarnos, de mostrarnos que realmente Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús es el mejor redentor que hay. Y lo va a hacer, y ahora lo vamos a ver, como un contraste con la tentación de Eva en el Edén. Y todos sabemos que Eva en ningún momento superó la prueba. Pero en contraste, aquí Mateo nos presenta justamente bajo circunstancias, vamos a poner, parecidas. Vemos a Jesús que no es tentado. Así que en primer lugar vamos a ver en el bautismo qué es lo que el Señor cómo nos presenta el Mateo al Señor. En primer lugar, cuando vamos al bautismo, obviamente Juan comprende quién es Jesús y él dice, yo sí debo ser bautizado por ti y tú no por mí. Y él dice, se debe de cumplir toda justicia, verso 15. Pero cuando se da el bautismo, que es la parte de la que yo me quiero centrar, versos 16 y 17, Mateo comienza haciendo la afirmación que va a dirigir todo el libro de Mateo. Jesús es el Hijo de Dios. Dice el verso 16, Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él.
este es mi Hijo amado, en quien tengo placer. Si se dan cuenta, verso 16, aunque la Trinidad no se menciona en el Nuevo Testamento como tal, como Trinidad, pero aparece Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tenemos a Dios Padre hablando desde el cielo, tenemos a Dios Espíritu Santo descendiendo como una paloma y tenemos a Dios Hijo en la tierra. Y es interesante que el llamado, es decir, la afirmación de quién es Jesús, la hace el mismísimo Padre. Dice, este es mi Hijo amado. Si es Dios hablando, diciendo que es mi Hijo amado, significa o está afirmando de por sí que Él es el Hijo de Dios. Y dice, en quien tengo complacencia. Él es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios hecho hombre y afirmado por el mismísimo Dios que es su Hijo. Y aquí comienza toda la historia y comienza todo el ministerio de Jesús. Comienza con la afirmación y con la seguridad que tú y yo podemos tener que Jesús realmente es el Hijo de Dios y que entonces es el único capacitado y preparado para poder cumplir el ministerio al que fue encomendado, que era morir en la cruz como oveja, también ser el sumo sacerdote, el máximo sacerdote que nos permitía acercarnos a Dios y ser afirmado como el Rey. El hecho de que Jesús es el Hijo de Dios, a usted y a mí nos afecta en gran manera, porque eso nos ayuda a tener seguridad en lo que creemos. No creemos en cualquier cosa, ni en cualquier persona. Creemos en alguien que el mismísimo Dios afirmó que era el Hijo de Dios, el Hijo de Él. Dios hecho hombre. Así que la historia comienza con esa afirmación. Y esto nos recuerda a Génesis. Obviamente el hombre no era el Hijo de Dios cuando crea a Adán, y Adán no es el Hijo de Dios. Obviamente eso es obvio, ¿no? Eso no podemos negarlo. No podemos decir que era el Hijo de Dios, era una criatura. Pero vemos una presentación. ¿Por qué? Porque cuando Dios crea al hombre y a la mujer, los crea ¿para qué? Para gobernar a su creación. Dios crea al hombre y a la mujer ¿para qué? Para tomar la creación que Dios había hecho, gobernarla, señorearla y para tener una relación especial, única, exclusiva que nadie más tenía con Dios. No solamente Dios los dejó tirados en el huerto del Edén y dijo, ahí les dejo. No. Dios bajaba, caminaba y estaba con sus criaturas especiales que formó a imagen y semejanza para que pudieran estar con Él y disfrutar de la presencia de Dios para siempre. Aquí vemos el primer paralelo. Pero el hombre, como ya sabemos, pecó. Y esa relación fue rota. Pero Dios, en su ánimo de restaurarnos, Dios en su ánimo de que tú y yo pudiéramos tener una relación con Él, Él envió a quien, a su propio Hijo, a su Hijo amado, a morir en la cruz por nosotros. Y lo que vamos a ver ahora en las tentaciones es justamente la reafirmación de lo que Jesús sí pudo hacer y el hombre no pudo hacer.
¿Y por qué entonces Jesús realmente es el único que es capaz de perdonarnos y de llevarnos a donde el Señor? La historia comienza llevándolo a Jesús al desierto. Y este paralelo también, aparte del Edén, que es un paralelo también con el Éxodo, con Moisés. Tenemos el Mar Rojo, por donde pasó el pueblo del Éxodo, donde fue llevado Jesús al Jordán, donde fue llevado luego el pueblo para ser probado durante 40 años al desierto, donde fue llevado Jesús a ser probado, a demostrar que no solamente era un mejor Adán, sino también era un mejor pueblo de Israel que iba a cumplir. Al desierto también Jesús fue llevado. Y Jesús fue tentado de la misma manera que fue tentado el pueblo en las diversas, en la travesía que el pueblo realizó. Tenemos tres tentaciones que van a demostrar que Jesús es la obra culminante para la redención completa de cada uno de nosotros. Que Jesús es el único que pudo o que puede perdonarnos y acercarnos a Dios. Y vemos la primera tentación. La primera tentación, versos 2 al 4. Dice: después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Luego vamos a leer la afirmación de Jesús, pero veamos los paralelos, veamos cómo Jesús está siendo tentado de la misma manera que el pueblo de Israel fue tentado. ¿De qué se quejaba el pueblo de Israel? Nada más salir del Mar Rojo. Sí, cruzaron el Mar Rojo y todos cantando, y que tenemos en Éxodo capítulo 16, creo que es, si mal no recuerdo, por ahí anda el cántico de María alabando a Dios, el pueblo alabando a Dios porque Dios los salvó. Pero no había pasado ni una semana y ya comienzan las quejas. Y la queja comienza ¿por qué? Por la comida. Comienza por la comida. El pueblo es tentado por esa necesidad física. Jesús es tentado también por la necesidad física. Después de 40 días y 40 noches, Jesús es tentado con el hambre. Perdón, Jesús tiene hambre y es tentado. Algunos podríamos pensar, bueno, ¿y qué problema hay? Pues seguro que no tenía, yo qué sé, algún animalito por ahí para poder comerlo, o alguna planta para poder comerlo. O cuando tenemos hambre no vamos a la red y abrimos y a ver qué hay en la red que pueda. ¿No hacemos eso nosotros? ¿Sí? ¿No? Entonces la pregunta es, en una necesidad tan obvia como tener hambre, ¿cuál es el problema de que Jesús pudiera comer? El problema no está en que Jesús comiera. El problema, la tentación surge de las palabras de Satanás. ¿Se recuerdan cómo comenzó manipulando Satanás a Eva? ¿Cómo la comenzó manipulando? Dios os ha dicho. Dios os ha dicho. Y Eva le respondió con una media mentira. La primera parte era verdad, la segunda era mentira. Y pecado.
El pueblo de Israel, en medio de su travesía, tenía hambre y pareciera que no habían entendido que Dios era el Dios proveedor. Podían haber ido tranquilamente a donde Dios, pero ¿qué es lo que aprovechó Satanás? Aprovechó el enojo, la rabia. Oye, tengo hambre, ¿no comía muy bien en Egipto? Comíamos bien, así verduritas, carnitas, no como en Puerto Boyacá, que comimos carne hasta hartarnos. ¿Sabe cuál fue el problema en el desierto? Que Satanás logró que lo que podía haber sido una petición correcta frente a Dios: oye Señor, tenemos hambre, queremos comer, a ver qué nos ofreces, se convirtió en ¿qué? En una queja. Y en una vuelta a mirar hacia atrás parece que Dios no es poderoso porque tenemos hambre. Pero Jesús, frente a la tentación de Satanás, le responde de otra manera. Miren la tentación: si eres hijo de Dios. ¿Qué es lo que habíamos dicho antes en el bautismo de Jesús? 40 días antes, que habíamos dicho, ¿qué es lo que Dios había dicho? Este es mi hijo amado, este es el Hijo de Dios, en quien tengo complacencia. Satanás no es tonto, y Satanás comienza pinchando, por atacando de la forma más como directa, ¿no? Si tú eres hijo de Dios, porque si no haces lo que yo te digo, entonces, ¿qué está diciendo en otras palabras? No eres hijo de Dios. Si tú eres el Hijo de Dios, eso que hace 40 días Dios dijo, di que estas piedras se conviertan en pan. Vuelvo a preguntar, ¿cuál es el problema? ¿El problema es el hambre? No. El problema es que cuando Satanás le tienta diciendo conviértelas, el problema es que Satanás le está tentando para que él se glorifique a sí mismo y no glorifique al Padre. Que busque su propia voluntad, que haga lo que él quiera. Si tú eres el Hijo de Dios, entonces puedes hacer lo que te da la gana, no importa lo que los demás digan. Tú eres el Hijo de Dios, haz lo que quieras, si realmente eres el Hijo de Dios. Así que la primera afirmación, la primera tentación a Jesús, de Satanás a Jesús, está cuestionando la deidad de Dios para que haga lo que Él quiere, para que haga su propia voluntad, para que se olvide de lo que Dios tiene para Él. Tenemos una presentación parecida cuando Jesús está orando en el huerto. ¿Qué es lo que le dice Jesús a Dios? Si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Pero si no, que se haga tu voluntad. Si es posible, pase de mí esta copa. Entender cómo Jesús, siendo Dios, hay esa aparente contradicción, es algo que se nos va de nuestra capacidad, porque Jesús es Dios. Pero Jesús se sujetó al Padre como hombre. Y aquí está haciendo lo mismo, sujetándose al Padre como hombre. Está diciendo a Satanás: yo no voy a hacer lo que tú quieras, yo no voy a hacer lo que yo quiera, yo no voy a hacer lo que a mí me guste, yo no me voy a quejar a donde Dios, mira, 40 días tú me has dicho que eres el Hijo de Dios, yo tengo hambre y no me das nada que comer. Él no reaccionó con su pueblo, cediendo a la tentación. Él comprendía cuál era el propósito, la voluntad de Dios en su vida, y entonces le respondió de la siguiente manera: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí
está tomando un texto de Deuteronomio, pero aquí el punto es la segunda parte, sino que vivirá de qué, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, le está respondiendo a Satanás, no es lo que yo quiera hacer, no es lo que tú me quieras tentar a hacer, sino que es Dios quien da la vida. No solo de pan vivirá el hombre, entonces ¿de qué vivirá? De lo que Dios diga. Jesús comprende que su vida no depende de un pedazo de pan. Jesús comprende que su vida no depende de lo que Él quiera hacer. Jesús comprende que su vida depende de lo que el Señor diga ya. El Padre diga ya. ¡Qué gran respuesta! Un contraste con Eva, un contraste con el pueblo de Israel en el desierto, donde ellos que decían, el pueblo de Israel, ay, pues vamos a Egipto, allá. ¿Qué les había dicho Dios? Yo les voy a llevar al país, a la tierra donde fluye leche y miel. ¿Y qué decían ellos? ¿Dónde estaba la leche, la carne y las verduras? En Egipto. A tal grado fue la blasfemia de Israel, porque no tiene otro nombre, que cuando entran los espías y regresan los 12, dos que dijeron que sí, los otros 10 que dijeron que no, hubo una sublevación y dijeron y utilizaron las palabras de Dios para decir que donde fluía leche y miel era en Egipto y no en Canaán, en la tierra prometida. Miren hasta qué grado llegó el pecado del hombre, pero Jesús, con alegría, con reconocimiento, podemos decir que Él se sujetó a Dios y Él dijo: ¿de dónde mana la vida? ¿De quién mana todo? ¿Cómo va a vivir el hombre? Va a ser por lo que encuentre, por lo que pueda transformar de comida ahí, de una roca en un pedazo de pan, ¿no? De donde mana la vida, de quién es, de Dios. Jesús respondiendo correctamente a la tentación de Satanás. Un contraste en cómo respondió el pueblo de Israel, un contraste en cómo respondió el hombre en el huerto. Pero Satanás parece que no echa la toalla. Y entonces dice: bueno, ya le tenté por la comida, con los otros funcionó, con este parece que no funciona. Vamos a ver si hay otro caminito para poder hacer que Jesús peque. Y entonces tenemos la segunda tentación. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo. El pináculo es la parte más alta. Los pináculos son elementos estructurales que se ponen sobre ciertas columnas para que eso genere peso y todas las cargas se vayan por eso. Eso es estructuralmente, ¿de acuerdo? Pero digamos, los pináculos al final son los lugares más altos, ¿de acuerdo? Lo llevó al lugar más alto de Jerusalén. Lo llevó al lugar más alto del templo. Y le vuelve y le dijo: si eres hijo de Dios. ¿Se dan cuenta? Vuelve otra vez a tentarlo. A Jesús lo que le está tentando bajo la afirmación de lo que Dios ha dicho. Si que Dios dijo: eres hijo de Dios. Segunda tentación: si eres hijo de Dios, échate abajo. Algo así como aquí en Bogotá, ¿cuál es el edificio más alto? ¿Cuál? La torre Colpatria. No sé cuántos metros de alto tendrá, pero es algo así como que te ponga alguien ahí arriba y te diga: tírate. ¿De acuerdo? Satanás te está diciendo: tírate de la torre Colpatria. Porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Básicamente
Seguramente Satanás dice, bueno, si no es por el aspecto físico del hambre, pues no cayó. Vamos a ver si realmente quiere demostrar a todos quién es. Recordemos que el templo en Jerusalén era el elemento central, es decir, la ciudad giraba en torno al templo. ¿Qué quiere decir? Que ahí había mucha gente bien, había mucha gente mirando. Y entonces, ¿qué le dice? Mira, demuestra que eres el Hijo de Dios, tírate, porque si eres el Hijo de Dios, Dios no va a permitir que te mueras. Y volvemos a lo mismo. En esta segunda tentación, Jesús le responde, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué pasaría si Jesús se hubiera tirado? Que hubiera sido uno de los mayores espectáculos. Habría demostrado públicamente, si los ángeles van a sostenerlo para que no se muera, porque no nos olvidemos, es hombre. Si te tiras de 150 metros de altura y te caes, mueres. Pero Satanás me está diciendo, como eres el Hijo de Dios, no te va a dar tiempo a que te caigas, los ángeles van a sostenerte. Menudo espectáculo para la gente. ¡Ay, el Mesías está ahí! ¡Ya llegó el Mesías, miren! Pero Satanás sabía que sus días estaban contados. Satanás sabía que él era el hijo, la simiente de la mujer. Satanás sabía que a través del Hijo de Dios él iba a ser destruido y su reino iba a ser destruido completamente. Y le está tentando a Jesús como diciendo, tú vas a ser igual que todos los demás. Lo intentó con Adán y Eva, no funcionó. Lo intentó con Israel, no funcionó. El pueblo de Israel tenía que entrar, tenía que darle la gloria a Dios en lo que estaban haciendo, en la conquista, en la forma de gobernar, en ser un ejemplo para las demás naciones, y no lo fue. Y a Jesús le dice, si eres hijo de Dios, no te preocupes, vas a ser famoso si te tiras desde lo más alto del templo. Ya la gloria no iba a ser para Dios. Y ese era el punto, la gloria no iba a ser para Dios. ¿Para quién iba a ser? Para el Jesús hombre. Ya no lo de esa manera. Le iban a reconocer porque miren, los ángeles no sostuvieron. Eso quiere decir el enviado de Dios, alguien especial. Pero recordemos también que en Isaías 53, como leyó el hermano John esta mañana, su primera venida era como el siervo sufriente. Él no venía todavía como el Rey glorioso. Él no venía todavía a gobernar a la manera que ellos estaban esperando, tal y como los profetas habían hablado de que un día vendría a gobernar físicamente como rey. Eso todavía no había llegado el momento. Efectivamente, él era rey y a través de su muerte y su resurrección se afirma como rey. Pero todavía no era el momento de que el pueblo de Israel lo quisiera entronizar para eliminar a los romanos, para restablecer el reino. Satanás no era tonto. Satanás sabía muy bien lo que estaba haciendo. Si Jesús hubiera cedido en esa tentación, los planes, el propósito que Dios tenía en ese momento, que era siervo sufriente para vencer al pecado, que eso era el plan con el que él venía, se hubiera echado a perder. Y la simiente de la serpiente
Por eso le responde de esta manera: no tentarás al Señor tu Dios, no le vas a dar la gloria o no vas a ver cómo tentarlo para que Él reciba una gloria que todavía no le corresponde. Todavía no le correspondía ser el rey entronizado. Después de la muerte y la resurrección van a estar a la derecha, pero va a venir un día a reinar. Pero en aquel momento no era así. Y Jesús no fue tentado. Lo que el pueblo de Israel, lo que Adán y Eva cayeron, pecaron, Él no lo hizo. El pueblo de Israel, que tenía que haber sido el pueblo que diera la gloria y la honra a Dios, terminó buscando darse gloria y honra a sí mismo. Dios había prohibido 3 cosas. Sabiendo que iba a haber reyes, se prohibió que tuvieran mujeres, caballos y diablo. ¿Para qué? Para que los reyes aprendieran a defender de Dios. Las mujeres en aquel entonces eran tratados los acuerdos de paz. ¿De acuerdo? Cuando un rey hacía un acuerdo de paz con otro rey, el rey, digamos, el débil, por decir así, el que tenía menos oportunidad de ganarle, le entregaba a su hija o a alguna de sus hijas al otro rey como acuerdo de paz. Si estás casado con mi hija, no creo que me vayas a atacar. Básicamente ese era el pensamiento. Los caballos, me dicen, no traerás caballos de Egipto. ¿Por qué? Porque los caballos eran para la guerra y el oro para... ¿Y qué hizo los reyes? ¿Qué hicieron los reyes? Justamente todo lo contrario. En vez de buscar y dar la gloria a Dios, dependiendo de Dios, sabiendo que Dios era el que daba los triunfos en las batallas, en las guerras que hicieron, acuerdos de paz, tenían un ejército grande y buscaban tener mucho dinero. El pueblo de Israel pecó, buscó su propia gloria. En cambio Jesús, pudiendo tener esa gloria, Dios tenía otros planes y se sujetó a los planes de Dios. Eva, ¿por qué? Adán y Eva, ¿por qué cedieron? Cedieron porque podían ser igual a Dios. Ya no tenían que darle la gloria a Dios. La gloria era para ellos. Pecaron. ¿Quién no pecó? Jesús. Y finalmente la tercera tentación. Otra vez, verso 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron los ángeles y les testigos. Este es el clímax de la historia. Satanás tentando a Jesús, diciéndole: tú no eres el Hijo de Dios. Tú eres igual que Adán y Eva. Tú eres igual que ese Israel. Pero Jesús, en las 2 ocasiones, demostró que Él sí era el Hijo de Dios. Vimos en la primera, porque sabía que tenía que depender de Dios. ¿Quién era el que daba la vida? Dios. Él no tenía que buscar su propia gloria para demostrar que Él era independiente de Dios. En la segunda vimos que Él no cedió a la tentación de buscar su propia gloria a través de las otras personas, que los demás dijeran: ¡ay, mira, ahí está! No. En tercer lugar,
Satanás ya va directo a adorar. Y el clímax es: adórame. Y si se dan cuenta, Satanás no comienza en esta tercera tentación, no comienza si eres hijo de Dios. Comienza directamente: todo esto te daré si postrado me adoraras. Ya a Satanás le queda claro que él comprende que Jesús sí es el Hijo de Dios. La única forma de echar a perder el ministerio de Jesús, de echar a perder la oportunidad de salvación para la humanidad, es que Jesús dejara de adorar a Dios Padre y le adorara a Él. ¿Qué es lo que hizo Adán y Eva en el huerto del Edén? Dejaron de adorar a Dios por adorar a Satanás. Y suena muy duro eso, adorar a Satanás, pero Satanás les tentó para que ellos se dejaran la adoración a Dios Padre. Y lo logró. Dios había escogido a Israel, lo sacó como pueblo precioso, escogido, y desde el principio la lucha que fue que dejaban de adorar a Dios Padre. Satanás dice: bueno, si esos dos cayeron adorándome a mí, buscando su propia gloria, pues quizá este también. Pero se dieron cuenta que entonces, si tú eres hijo de Dios, todo esto te daré si tú me adorares. La respuesta de Jesús es clara y directa. Y comienza con la afirmación que podía haber dicho desde la primera tentación: vete, Satanás, ¿no? Pero ya la tercera dice: vete. ¿Por qué? Porque es la culminación, el clímax. Lo otro era: bueno, a ver si tú te quieres glorificar a ti mismo y no hacer la voluntad del Padre. Pero en este caso ya va directo, ¿no? Ya no adores a Dios, me adoras a mí. Y entonces Jesús le responde: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Dios, Jesús, reconoce que el único que se merece toda la adoración es Dios, y no hay nadie más a quien se le deba de adorar. A través de estas tres tentaciones Jesús nos muestra, y Mateo presenta a Jesús como el verdadero Hijo de Dios. Lo que el hombre no pudo triunfar, lo que el hombre no pudo superar, en lo que el hombre pecó y perdió toda la esperanza, en Jesucristo hay esperanza. En Jesucristo tenemos la esperanza porque Él fue tentado como hombre, pero no pecó como cualquiera de nosotros. Él conoció el ser tentado, experimentó lo que nosotros experimentamos, pero Él triunfó. Él no pecó. Él se reafirmó como Hijo de Dios. Con estas tres tentaciones superadas, evidenciando que Él es Hijo de Dios, el verso 17 nos habla acerca de cómo comienza el mensaje, su ministerio. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él va a vencer. El reino de Dios se ha acercado a través de Jesucristo. El reino de Dios se iba a acercar completamente a través de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y de la misma forma que Él vence al pecado. Y ese vencimiento, ese vencer al pecado, trae también libertad para aquellos que creen en Él y viven los valores
valores del reino, eso también a nosotros nos da libertad en el pecado. Nos libera completamente. Cuando creemos en Él, cuando creemos en la obra salvífica de Jesucristo en la cruz, y eso está apuntando hacia allá, cuando creemos que Él es el único que nos puede perdonar y que nos da el Espíritu Santo para poder vivir vidas entregadas a Él, entonces Él nos da el poder para poder soportar la tentación de la misma manera que la soportó Jesucristo. Esto es un proceso, aprender a soportar la tentación, aprender a responder correctamente como Jesús responde, es un proceso que se da a lo largo de toda nuestra vida cristiana, pero cuando creemos tenemos el mismo poder, la misma capacidad de Dios que Jesús tuvo para poder soportar esa tentación. Este relato no es solamente decir qué bueno fue Jesús y que demostró que era el Hijo de Dios, sino Él nos fue abriendo y mostrando cómo iba a vivir un verdadero creyente. ¿Por qué? Porque nosotros estamos creciendo a la medida, a la estatura de Cristo. Estamos pareciéndonos cada día más a Él. Cada día que avanza debemos de parecernos más a Él. Y si nos parecemos a Él, significa que podemos soportar la tentación. Cuando el Señor ha obrado en ti la salvación, el Señor te ha dado el poder para poder soportar y vencer a la tentación. ¿Por qué? Porque Él lo venció. Porque Él lo venció como Hijo de Dios. Esas frases que a veces decimos es que yo no puedo aguantar, no puedo soportar el pecado. Eso no es cierto. ¿Por qué? Porque si tú eres un verdadero Hijo de Dios, tú has creído, el Señor te ha dado el poder a través del Espíritu Santo para poder soportar la tentación. Otra cosa muy distinta es que no quieras soportar, o que quieras darte el gusto de pecar, porque te gusta. Son dos cosas distintas. Pero realmente el Señor es quien nos da el ejemplo hacia lo que nosotros apuntamos. Si Jesús, siendo Hijo de Dios, afirmó que Él era el Hijo de Dios y también fue capaz de soportar la tentación, cada uno de nosotros, como hijos adoptados, también podemos soportar esa tentación. La vida cristiana no es fácil, pero Dios nos ha dado el poder a través del Espíritu Santo para que nosotros vivamos vidas santas. Pero queridos hermanos, esto significa actitud y significa también deseo, significa decisión de cada uno de nosotros de vivir de esta manera. El Señor murió, como lo vimos y estuvimos reflexionando en el tiempo de la Santa Cena. Murió ¿para qué? Para perdonarnos todos nuestros pecados. Pero también nos dio al Espíritu Santo para poder vivir vidas santas. Amén. Para poder parecernos cada día más a Cristo. Si Cristo lo hizo, y tú eres Hijo de Dios, también podemos. Así que les animo, les invito a que podamos
someter nuestra vida al Señor. Que podamos comprender y pedirle a Dios que nos dé entendimiento y sabiduría para saber lo que es pecado y lo que no es pecado. Y también humildad suficiente para pedir perdón cuando pecamos y tomar la decisión de no volverlo a cometer. Si usted es creyente, si yo soy creyente, el Señor te ha transformado. Y el Señor en Efesios capítulo 4 dice que debemos de crecer a la estatura y a la medida de Cristo. Eso significa crecer en santidad. Eso significa dar respuestas al pecado, como lo dio Jesús cuando fue tentado. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos dé sabiduría y entendimiento. Y que el Señor nos dé humildad. Y realmente que lo hagamos porque amamos al Señor. El Señor es nuestra vida. Y si usted es creyente, usted va a seguir pecando como siempre, pero a través de la obra de Cristo usted puede encontrar el perdón de sus pecados. Así que esto también es una invitación a que usted reflexione que realmente Jesucristo es el Hijo de Dios y que como Él murió y resucitó, venciendo a la muerte, venciendo al pecado, también le puede ayudar a usted a ser salvo, a ser perdonado por todos sus pecados. Oremos. Gracias, bendito Señor, porque tú demostraste ser el Hijo de Dios. Y no solamente lo demostraste aquí en la tentación y luego cumpliendo en la cruz, Señor, a través de la muerte y la resurrección, sino que también nos dejas el ejemplo a nosotros de cómo sí podemos, como hijos tuyos, sí podemos vivir vidas santas, resistiendo al pecado. Señor, danos sabiduría, danos entendimiento y humildad. Danos, Señor, ese amor, esa pasión hacia ti, para vivir vidas santas, apartadas para ti. Y Señor, si alguno no te conoce en esta mañana, te rogamos que a través de tu Espíritu tú puedas darle entendimiento de su pecado. Que ese pecado te aleja de ti, que ese pecado le va a llevar a la muerte, tal como lo llevó a Adán y Eva, tal como lo llevó al pueblo de Israel. Pero que en ti hay esperanza y salvación, hay vida eterna, hay perdón de pecados. Señor, solo tú eres el único que perdonas, el único que nos traes perdón. Señor, gracias